Advertência. A autora do vídeo tuvo pensamentos provavelmente muito desproporcionados à hora de explicar-se. Así que se abordará em temas feministas, políticos, educativos, ambientales, de discriminação y furros. Se recomienda discreción. Gracias por su atención. Besos. Como pudieron verlo en el título, hoy vamos a hablar de la película más controversial de Monster High. Y no estoy hablando del live action que se va a estrenar próximamente. Ya le haré su video cuando salga la película y tengo oportunidad de verla porque, ay Dios, cuánta polémica se está armando en torno al regreso de Monster High. Hay tantas opiniones y ya estoy tan cansada. Díganme si quieren que haga un video diciendo qué es lo que yo opino al respecto del relanzamiento de Monster High y toda la nueva imagen que tiene. Pero mientras tanto, hoy hablaremos de la película más controversial, política y clickbaitera de todo Monster High. Así es, como probablemente lo pudiste ver en la miniatura, hoy vamos a hablar de Guerra de Colmillos o Colmillos contra Pelos, no sé cómo la conozcas. La película que nos prometió monas 3D por su carátula y nos dio monas 2D. Ahí el clickbait, eso fue un engaño hecho y derecho. Pero dejando de lado el engaño que nos metieron, es una película con temas bien políticos, bien interesantes y terriblemente infravalorada. Y es por todo esto que hoy he decidido dedicarle un video. Al final, de todos modos, les diré la posición en la que puse esta película con respecto al ranking de las películas existentes de Monster High. Guerra de Colmillos o Colmillo contra Pelos es una de las películas de Monster High con menor duración. Y aún así, por el tipo de animación que utilizaron y todo esto, no sé si considerarla como una película como tal, pero así le llamaremos. Porque bien podría ser un capítulo muy largo de Monster High en la serie. La premisa de esta película es cómo vamos a ver que introducen a estudiantes de un colegio exclusivo de vampiros y vampiresas y hombres lobo y mujeres lobo en Monster High, obligando así a convivir a enemigos mortales en un mismo sitio, poniendo así el comité de bienvenida en un gran aprieto, siendo este conformado obviamente por nuestros protagonistas Frankie, Claudine, Draculaura, Cleo, etc. ¿Y por qué se van a Monster High? Pues porque aquí se ha probado que toda clase de monstruos pueden convivir entre sí de manera pacífica. Y claramente tenemos el ejemplo de cómo Claudine es la mejor amiga de Draculaura siendo una mujer lobo y una vampiresa, y cómo Draculaura es la novia de Claude, que es un hombre lobo, así que ¿por qué las cosas no habrían de funcionar? Y déjenme decirles, Romulus, aquí aparece Romulus. No soy furra. Además de que como conflictos secundarios presenciaremos dos. Uno es el de ver a Claudine y Howlin' Wolf tener sus conflictos como hermana mayor y hermana menor, una por la búsqueda de su identidad y la otra por no comprender qué chingados le está pasando a su hermana. Y por el otro lado tenemos el conflicto que desarrollará Cleo a ver cómo son tratados los zombies, que son seres bastante manipulables y serán usados para el beneficio de otros, cosa que hará que Cleo se cuestione ¿qué tan amiga está haciendo de Goulia o qué tanto la está utilizando con los mismos oscuros fines? Así que sí, nuestros vampiros y nuestros lobos vienen de sus escuelas justo a Monster High y empiezan a crear el caos y las rivalidades que no son parte de esta escuela. Y el comité obviamente está como de tenemos que hacer algo, tenemos que hacer que esta gente se lleve bien. Eso es nuestra misión, para eso existe el comité. Y deciden organizar una fiesta, un baile. Y así es como obligan tanto a lobos como vampiros a convivir entre sí y darse cuenta de que se la pueden pasar bastante chido juntos. Esto pudo haber sido el final de la trama. Que al menos a la hora de echar relajo, a todos nos gusta divertirnos y pues qué mejor que una fiesta para unirnos, pero no. Porque entonces llega Valhalla Scream a arruinar completamente todo lo que se construyó en Monster High, creando rivalidades nuevamente entre monstruos hablando mal con unos sobre otros. Si le diéramos un mensaje profundo a esta película, podríamos hablar de estas rivalidades que se vuelven incluso generacionales y que a veces ya ni siquiera tienen una razón de ser. Que a veces cargamos con pleitos que ya ni nos corresponden, como de que tu tía se peleó con tu mamá y entonces tú no le hablas a tu tía ni a tus primos de esa familia cuando tú ni siquiera tienes ninguna bronca con ellos. O podríamos hablar del odio que al menos podemos ver entre los aficionados de los equipos de fútbol en México, porque no puedo hablar por otros países, pero hemos visto cómo unos se agarran a golpes a otros simplemente por irle al equipo contrario con un odio injustificado, dando así encuentros terriblemente violentos. Y todo esto por meros prejuicios o estupideces o
quién sabe qué cosas. Y ya si nos vamos a una cosa aún más extensa, podríamos hablar de esta especie de resentimiento que le sigue teniendo México a España por la conquista o invasión. Hombre, a ver, el presidente actual le pidió expresamente a el gobierno de España, o no sé cómo se manejan en España, perdón, que nos pidiera disculpas por haber invadido nuestros territorios hace un chingo de tiempo. Obviamente eso no pasó. Y no creo que vaya a pasar, no creo que se vayan a disculpar. Porque si bien, o sea, estamos enojados, sí, pero yo no estoy enojada con los españoles actuales, estoy enojada con los españoles del pasado. No le voy a cargar mi odio a gente que son los hijos de 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 los hijos, por decirlo de alguna manera, de quienes hicieron el daño. ¿Cómo lo digo? Rencores generacionales que a veces ya ni siquiera sabemos por qué existen y solo existen. Y pues eso es lo que pasa aquí en Monster High. Vemos la típica rivalidad que ha existido desde hace quién sabe cuánto entre vampiros y hombres lobos. Muy impresionante, especialmente considerando que históricamente los vampiros succionaron la vida de sus compañeros. Pero no creo que ustedes tengan que preocuparse de eso. Al inicio tal vez porque se hacían daño, pero en la actualidad ya no se lo hacen, solamente se siguen odiando por los errores de otro. Y eso hace que las vampiresas que llegan a Monster High le hagan daño a Howlin, y ahora Howlin empieza a sentir un resentimiento que podría estar refutado por la historia del pasado y por los hechos actuales que ya le tocan vivir. Y su odio solamente crece más cuando otros que pertenecen a su mismo círculo le confirman que odiar está bien. En este caso siendo Remulus, que le viene a hablar a una morrita manipulable. O sea, Remulus se ve como de 20 y tantos y es una caricatura, y la Howlin se ve como de 14, 15 años. Y le viene a decir, no te sientas mal, así son ellos, ya sabemos cómo es su especie, típico de Sagitario. Y pues no está mal, se está aprovechando de una morrita de 15 con su mentalidad más grande. Es como, hay que invadir la mente de los más jóvenes con las nuevas ideas. Crece tu odio, tienes razón, por esto y por esto y por esto. Y estás hablando con una niña manipulable, entonces obviamente va a caer en su y va a decir, tienes toda la razón, voy a actuar en su contra. Que es más o menos lo que podríamos decir que es en algunos fandoms de algunos creadores de contenido actuales. No te dicen directamente, ve a hacerle daño a ese otro que me cae mal, pero hay ahí como unas pedraditas que tú dices, claro, voy a odiar a ese otro creador de contenido porque a este otro creador de contenido le cae mal. Y es como, no. Pero estás hablando nuevamente con gente pequeña, gente manipulable, gente influenciable, gente que se deja llevar muy fácil. Y esta película también nos habla cómo la misma educación que se puede dar en una escuela o en un país puede afectar mucho nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás países, de nuestra historia, de nuestro futuro, nuestro pasado, de todo. Puedes modificar completamente generaciones por medio de la educación que les des en su vida escolar. Y es algo que podemos observar en esta película con Val Hellscream, que luego de, al parecer, hacerle algo a la original directora Buena Sangre y poner a otra o no sé qué demonios hizo, la hipnotizó o algo por el estilo, empieza a hacer las cosas a su modo y mete libros sobre la historia de por qué los vampiros y los hombres lobo no deberían llevarse bien. Un tipo de educación para mantener controlados a sus estudiantes, como el tipo de educación que nos meten a nosotros para solo memorizar datos y aprender a ser obedientes ante las órdenes de otros, pero no vamos a hablar de eso. ¿O sí? No hay que meternos en temas polémicos. Nos gusta vivir, a veces. ¡Ya! Y es que, seamos honestos, este es un tema que se da en la educación de México, lo voy a decir. Nos enseñando un falso patriotismo, un falso sentido de pertenencia. Nos educan en la meritocracia y crecemos creyendo en ello. Crecemos creyendo que si nos esforzamos lo suficiente vamos a lograr nuestros sueños, cuando muchas veces no funciona así. Nos sentimos orgullosos de haber sido las víctimas y haber salido adelante, y eso tampoco es nada de lo que es sentirse orgullosos. Y lo que más me molesta es este falso sentido de orgullo por nuestros héroes nacionales, porque no hay héroes nacionales, no los existen.
no creo que los vaya a ver en ningún lado nunca. Y es que hace poco me leí, por ejemplo, el libro de Drácula Madero, Viaje todo incluido por la Decena Trágica, donde si bien es una historia de ficción tomada con datos reales e investigaciones reales sobre estos hechos, nos habla de un Madero que yo no conocí, no me educaron, no me enseñaron esa versión de Madero en la escuela. Un Madero espiritista, que bien podía creer en el uso de la Ouija como algo realmente genuino. Y todo esto solo se me reconfirmó cuando descubrí Leyendas Legendarias, que pues, para quienes no lo conozcan, es un podcast donde hablan como de sucesos paranormales, datos históricos muy importantes, etc, etc. Donde hicieron un par de podcasts donde hablaban tanto de Francisco I. Madero como de Pancho Villa. En Francisco I. Madero hablaban de todo este lado súper espiritista y súper loco que no nos enseñan en la escuela, y de Pancho Villa, que no es un héroe nacional. No era esta persona que amaba sus tierras y estaba dispuesta a sacrificar su vida por ellas. No, era un monstruo. O sea que estas figuras nacionales no eran héroes, no eran estas personas perfectas que solo querían lo mejor para México. Tal vez en algunos estaban sus planes, pero hicieron muchas cagadas y muchas veces no nos enseñan eso. Y quieren que mostremos con orgullo a estas figuras que muchas veces ni siquiera son como realmente nos las vendieron. Y eso es lo que pasa en Monster High. Volviendo a tema, les dije que esta película... muy política. Solamente que aquí les muestran unos lados horrorosos unos de otros cuando no necesariamente son así. Se están viendo las caras unos a otros. Pueden ver que son bastante decentes a como tal vez los describen allí. Pero eso no importa porque les están fomentando esta educación que les dice y pues la educación es la educación. Uno cuando es estudiante confía mucho en lo que le enseñan en la escuela. Tal vez ni siquiera uno se moleste por averiguar qué tan cierto o no es, porque si te lo dice a alguien que es parte de una educación seria, ¿por qué dudarías de ello? Y una vez con todos estos prejuicios bien puestos en la cabeza de todos, vamos a ver cómo empiezan a dudar de las relaciones que se pueden dar entre sí, porque unos están mal y otros están bien según la perspectiva de quien sea. Y esto permea incluso en las relaciones que ya existen, como cuando Remulus va con Claude y le dice que porque está con una vampira o vampiresa, que eso no debería ser, que debería estar con alguien de su especie, alguien que sea como ellos, alguien que no les haya hecho un daño histórico, dejándose llevar nuevamente por sus prejuicios y diferencias. Nos quedamos con la idea de que cierta gente pertenece con cierta gente. Miren, voy a hablar de mi experiencia. Yo he andado con un par de personas de piel blanca y yo soy una persona morena. Y no saben cuántas veces me pregunté ¿por qué una persona blanca querría estar con una persona morena? Porque yo me sentía inferior, yo me sentía diferente. Yo tenía esta idea de que blancos con blancos, morenos con morenos. Y luego llegó esta gente que me quería pese a que era morena. Y ahora digo como, ¿qué tiene de malo que yo haya sido y que yo sea morena? Porque una persona diferente a mí no podría estar conmigo porque no lucimos igual. O porque, no lo sé, porque una persona asiática no podría estar con una persona latina. Hay diferencias, claro, pero ¿por qué eso tiene que ser algo malo? Pongámoslo así. ¿Por qué una persona mexicana no podría estar saliendo con una persona española? ¿Por el daño histórico? Dios, hay españoles súper guapos, hay españolas súper guapas. Yo no tendría problema con tener una relación con una persona española, porque eso fue algo que pasó hace cientos de años. Pero no lo sé, hay algo en nuestra mente, que pues eso fue un ejemplo muy extremo, pero que nos hace pensar como no podemos hacer eso. Y otro ejemplo que podría mencionar que se hizo medianamente viral en las redes sociales fue este tic de una chava de una complexión gruesa junto con un chavo musculoso. La gente les empezó a decir, ¿qué hacen juntos? Seguramente él está contigo por interés. Cosas por el estilo. La gente no podía creer que personas que no tienen la misma complexión física se pudiesen enamorar entre sí, o que eso no era real. Y esa clase de pensamientos son terriblemente dañinos y están muy jodidos. ¿Por qué si no somos parte de cierto molde no podemos estar con cierta persona? Y peor aún, ¿por qué incentivamos a otros a no querer estar con ciertas personas por no encajar en cierto molde? Que es más o menos lo que pasa aquí. El Romulus le dice al Claude que no puede estar con Draculaura, que no debería estar con ella porque no es una mujer lobo. E incluso sabiendo de que siguen siendo pareja en ese momento, el Romulus le incita a conseguirse otras mujeres lobo. ¿What? Aun cuando sabe que se aman, ¿cómo se atreven? Así que estas dos especies de monstruos, impulsados por Val Hellscream, se dividen más de lo que ya lo estaban.
Los vampiros encabezados por Gory, si no me equivoco en su nombre, y los lobos encabezados curiosamente por Howlin, volviendo la escuela de Monster High, que es un lugar muy amigable para todos, en un lugar hostil, donde parece que la finalidad de ir ya ni siquiera es aprender o convivir, sino simplemente seguir dividiendo a todos. Y pues Claudine, viendo cómo todo esto pasa y cómo su hermana es quien está encabezando este movimiento que no va nada con lo que ella es como, somos hermanos, ¿cómo podemos terminar en sitios tan diferentes? Mi mejor amiga es Draculaura. ¿Por qué tú, mi hermana, viendo que nosotros convivimos entre diferentes especies de monstruos, apoyas esto? Y pues Howlin se enfada porque al comienzo Claudine le dice a Howlin que busque algo que le apasione, una personalidad, no sé, que se descubra a sí misma. Y lo que Howlin entiende por esto es que todo lo que está haciendo le está ayudando a tener un motivo, una razón, un propósito. Siente que no le está dejando encontrarse a sí misma ni un grupo en el cual se sienta segura y se enfada. Así que nuestro grupo de heroínas están muy conflictuadas con lo que está pasando, ya que disolvieron el comité de bienvenida y saben que Buena Sangre, la directora, no permitiría que esta clase de cosas pasaran. Ella es la primera en incentivar que todos se unifiquen y que dejen de lado sus diferencias. Así que dicen, aquí huele a chamusquina. Algo anda mal. Y terminan descubriendo la verdad. Val Hellscream petrificó a la original directora Buena Sangre y quien la está sustituyendo es la ayudante de la directora. Pero como no tienen pruebas reales, Val Hellscream termina colocando a la directora Buena Sangre original hecha piedra como una estatua. Esto para que ella no pueda interferir en sus planes, ya que esa misma noche autoridades oficiales iban a ir a supervisar la escuela y ver qué tal había funcionado este plan de fusión entre escuelas para ver qué tan bueno era empezar a combinar monstruos con humanos, y pues eso es algo que el Val Hellscream no podía permitir. Así que por eso estropeó todo, y cuando nuestras monstruitas deciden atacar, resulta que el Val Hellscream ya tenía un plan por allí mañoso, donde rapta a la directora, que ya no está hecha piedra, a Frankie, a Abby Abominable y a Howlin y Draculaura. ¿Por qué a Howlin y Draculaura? Pues a Howlin porque es la jefa de los lobos, por decirlo de alguna manera, y le harán creer entonces a los lobos que los vampiros secuestraron a Howlin, y a Draculaura porque también es la más pequeñita de los vampiros, y entonces quieren hacerle creer a los vampiros que los lobos secuestraron a Draculaura, arruinando por completo la poquitita flexibilidad que les quedaba para aceptar a los otros por completo. Qué macabro plan. Y todo esto por el miedo de Val Hellscream. ¿Por qué no? ¿No? ¿Cómo vas a poner una escena de un beso entre dos mujeres en una película que dura menos de un segundo? Luego los demás también se van a querer besar entre gente de su mismo sexo. Obviamente así funciona. El miedo a lo diferente, a lo no convencional, a lo que no es visto como la norma, hace que la gente haga cosas muy estúpidas. En este caso hace que Val Hellscream vea como lo más viable dividir a los demás aún mucho más, porque ya les dije, si todo salía bien, iban a hacer que los monstruos que no son la norma convivieran con los que sí son la norma. ¿Y cómo van a permitir eso? ¡Qué horror! ¿Quieren pensar en los niños? Entonces ese es un mensaje para nosotros, porque mientras se siguen aquí discutiendo diferencias estúpidas, los problemas reales se siguen quedando atrás, porque mientras nos sigan dividiendo como sociedad por temas banales o que ni siquiera deberíamos estar debatiendo, no vamos a poder avanzar en lo que realmente importa. ¿Han visto los videos de los científicos que están hablando del inminente fin de la humanidad si no ponemos freno de una manera cañona en al menos 2 años? Nos vamos a ir al carajo y a nadie le importa, porque todos están concentrados en el drama. Anteriormente, si eras Team Johnny Depp o Team Amber Heard, y ahí ves a la gente peleando en redes sociales por temas que no importan, defendiendo a su tóxico favorito. Estamos enfocados en cosas tan chiquititas que no le estamos prestando verdadera atención a lo que el gobierno está haciendo con nosotros, o lo que no están haciendo con nosotros. Así que mientras nos sigamos enfocando en diferencias tan estúpidas o banales, o teams tan pequeñitos, o no sé, o sea, mientras los team fríos se siguen peleando con los team calor y los team calor con los team frío, las cosas van a seguir de la chingada, porque en algún punto tal vez solamente va a haber calor y todos a chingar los team frío, o tal vez en algún punto solo va a haber frío y ya no va a haber calor y los team calor se van a chingar, y todo porque no le hicimos caso al calentamiento global mientras estábamos discutiendo por redes sociales qué team era mejor, ¿cachai? Exagerado, pero es cierto.
Y bueno, mientras todo esto pasa, Cleo va viendo que la forma en la que los otros vampiros están tratando a los zombies es inhumana, es horrible, los está tratando como esclavos. Ni siquiera los ven como iba a decir seres vivos, pero no están vivos. Ni siquiera los ven como a seres con derechos. Entonces Cleo se empieza a cuestionar. ¿Yo estoy tratando a mi mejor amiga, Goulia, como a un ser con derechos? ¿O también solo estoy abusando de mi poder sobre ella al ser manipulable pese a su enorme inteligencia? Y esa es una reflexión o alegoría increíblemente bonita, pero triste, porque si nos vamos a temas ya tristes, hay mucha gente criticando el movimiento feminista. Les dije, video político. Monster High es muy político, al menos en esa película. Hay mucha gente juzgando y diciendo como de que lo hacen por bla 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 bla, feminazis, bla 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 bla. Y dicen que exageramos y luego nunca lo entienden. Y ese es el tema. Mucha gente no nos va a entender o no va a entender la lucha del feminismo porque a veces desafortunadamente solo en carne propia o solo viendo una experiencia muy cercana lo vas a entender. Y eso es lo que le pasa a Cleo. A veces tienes que tener una perspectiva diferente de las cosas para cuestionártelas. Y hay gente que no está dispuesta a eso. Hay hombres a los que les va a parecer divertido chiflar a las mujeres en la calle hasta que un día le hagan algo a sus mamás o hermanas. Allí sí se van a enojar y van a decir ¿cómo se atreven? Cuando ellos mismos a veces lo hacen con otras mujeres. Y así, a través de ver las cosas, solamente así, Cleo se da cuenta de que no estaba comportándose como una amiga con Goulia. Y solo así cambia. Dios, qué fuerte. Cuánta tensión. Dejemos estos tópicos tan serios ya. Volvamos con nuestras monstruitas que logran escapar gracias a Abominable, dándonos una lección muy a la Monster High, que es el trabajo en equipo es lo mejor y todas somos útiles, tal vez en diferentes áreas, pero todos somos necesarios. Como por ejemplo, haciendo que Draculaura ceda ante que Howlin las haga salir del lugar en el que las encerraron al tener su útil olfato de mujer lobo, ya que nadie más podría identificar cómo salir si no es por esto. Y logran llegar a donde los hombres y mujeres lobo están a punto de pelear con los vampiros porque desaparecieron sus integrantes más pequeños y de alguna manera valiosas, hasta que las ven llegar y les dicen ¡no! Se puede vivir con tanto veneno. No se peleen, esto es justo lo que los otros quieren, esto es justo lo que los de arriba quieren, tenernos peleados a nosotros para no fijarnos en ellos y lo que la están cagando. Así que el pueblo unido jamás será vencido, viva la revolución. Todos los de Monster High se ponen de acuerdo, tanto vampiros como hombres lobo, para llevarse chido y arruinarle el planecito al Valhalla-Scream. Así que llegan a supervisar y se encuentran a todos los monstruitos celebrando bien felices entre ellos, llevándose bien chido y demostrando nuevamente el poder de Monster High de unirnos a todos a pesar de nuestras diferencias. Todo bien, la fusión ha sido aprobada, todo funciona perfecto, esperemos un bonito futuro para la humanidad en esa realidad, que puedan convivir pacíficamente con los monstruos, qué padre, qué bonito, oh, qué felicidad. Y pues así, todo le sale bien a la escuela, la directora está bien, los monstruos ya se llevan chido y le toca su lección al Valhalla-Scream y a la mujer que estuvo usurpando la personalidad de la directora original. ¿Qué les van a hacer? Los van a convertir en piedra, les van a pagar con su misma moneda y nada más. Yes, Queen, qué final tan satisfactorio. Como pueden ver, esta película sí está muy política, sí puede sacar muchas reflexiones para la vida real como yo lo hice. Tal vez algunos de ustedes digan que se me fue la mano, pero para mí estuvo perfecto. Monster High era una historia que daba mensajes muy políticos, muy fuertes, reflexiones que serían útiles en la vida real. Nos hablaba de la aceptación, del amor propio, de querernos como somos, y eran mensajes que se veían altos y claros. En el camino se fueron volviendo películas que ya solamente nos contaban dramitas entre monstruos adolescentes, lo cual estaba bastante entretenido, y en sí esas películas son más divertidas y las he vuelto a ver varias veces, a diferencia de esta que solo la he visto unas 3 veces, pero he de decir que la calidad de mensajes es mejor en esta película que en todas las demás, desde mi opinión. Pero eso no quita que yo la tenga en el penúltimo lugar del ranking de mis películas favoritas. Monster High es predecible, pero eso no quita que sea genial. Tal vez luego les dé mi opinión de los nuevos diseños y esas cosas, pero ese no es el tema ahorita. El tema es que la película, una belleza. A los mensajes les pongo 10 de 10. A la trama le pongo 7 de 10. Clásico, cliché. Y como película en general, comparada con las demás, le pongo un 6.5 de 10. Y pues nada.
Nos vemos en otro video. Creo que sí le haré video a las demás películas sobre Monster High. ¡Chao!